Dicen que la vida es un tejido misterioso, una red invisible donde cada hilo, incluso los que duelen, forma parte de un diseño mayor, un diseño que solo Dios conoce. Dicen también que el ser humano interpreta rápido, pero entiende lento, que llama tragedia a lo que aún no terminó de mostrarse, y que muchas veces, cuando el cielo guarda silencio, es porque está preparando una respuesta que todavía no podemos comprender. Quédate hasta el final de esta historia. Cuando escuches cada detalle, cuando sigas cada giro, entenderás por qué ninguna pérdida es casualidad, porque Dios fecha caminos que no entendemos, y porque hasta las lágrimas tienen propósito. Hace muchos años, en un valle escondido entre montañas azules y colinas verdes como esmeraldas, existía un pequeño poblado llamado Los Altos de San Gabriel. Era un lugar humilde, silencioso, donde las mañanas comenzaban con olor a pan recién hecho y el canto de los gallos se mezclaba con el murmullo del viento. La vida allí era sencilla, dura a veces, pero llena de una belleza discreta. Una belleza de esas que uno solo descubre cuando el alma aprende a mirar despacio. En ese poblado vivía don Elián, un hombre de unos 55 años, de barba entrecana, manos endurecidas por la tierra y una mirada tranquila que parecía haber aprendido a escuchar a Dios en cada soplo del viento. No tenía riquezas, no tenía tierras extensas, no tenía más que lo justo, pero poseía algo invaluable. Una paz profunda, inquebrantable, esa paz que solo habita en quienes confían más en Dios que en las circunstancias. Y tenía también un hijo, Samir, de 19 años. Samir era el contraste perfecto de su padre, rápido, impulsivo, inquieto, lleno de sueños que parecían demasiado grandes para un pueblo tan pequeño. Pero también tenía un corazón noble, sensible, agradecido incluso cuando la vida no ofrecía abundancia. Padre e hijo vivían en una casita de adobe, rodeada de viejas oliveras. Pero había algo en aquel pequeño hogar que lo hacía especial, algo que no se encontraba fácilmente en esos lugares. Un caballo, pero no un caballo común. Lucero, un potro blanco de crin plateada, fuerte como el viento que descendía de las montañas. Sus ojos tenían un brillo extraño, casi espiritual, como si guardaran secretos antiguos. Su pelaje parecía iluminarse con los primeros rayos del amanecer, y cuando corría, levantaba la luz del suelo como si estuviera hecho de ella. Don Elián lo había encontrado siendo apenas un potrillo, atrapado entre unas rocas cerca del río. Lo rescató, lo cuidó, y desde entonces Lucero se convirtió en parte de la familia. Samir creció a su lado. Los dos eran inseparables. El muchacho hablaba con él como quien habla con un hermano, y de algún modo, Lucero parecía entenderlo. Para cualquiera, un caballo así era dinero, estatus, riqueza. Para Samir, era recuerdo vivo de su madre. Para Elián, era un regalo de Dios. Una mañana, mientras Samir alimentaba a Lucero y peinaba su crin plateada, notó un movimiento extraño en la entrada del pueblo. «Padre, ¿quiénes son esos?» Don Elián levantó la vista. Un pequeño grupo de jinetes entraba por el camino de tierra. Los hombres vestían bien, montaban caballos fuertes, y su presencia sobresalía entre la humildad del lugar. A la cabeza venía un hombre de sombrero grande y botas brillantes, don Ramiro, un hacendado rico, conocido en muchas regiones por comprar todo lo que deseaba, porque creía que todo tenía un precio. Los vecinos se acercaron, murmurando. Cuando un hombre así llegaba a un pueblo tan pequeño, raramente era por casualidad. Ramiro desmontó lentamente, observando todo con cierto aire de superioridad, hasta que alcanzó a ver algo detrás de la cerca, y se quedó inmóvil. Lucero levantó la cabeza, como si supiera que estaba siendo admirado. «Pero, qué maravilla», murmuró Ramiro, asombrado. «Nunca he visto un animal así». Samir se acercó a caballo instintivamente, como para protegerlo. «¿Es tuyo?», preguntó Ramiro. «Es de mi familia», respondió Samir, firme.
Don Elián llegó junto a ellos, silencioso como siempre. El hacendado abrió un sorriso lleno de ambición. «Quiero comprarlo», anunció sin rodeos. «Y pagaré muy bien, mucho más de lo que ustedes imaginan». Los murmullos no tardaron. Don Elián va a aceptar. Es su oportunidad de salir de la pobreza. Un caballo por una fortuna. Claro que dirá que sí. Ramiro extendió la mano hacia Elián. «Le ofrezco lo suficiente para que usted y su hijo vivan sin preocupaciones. Es una oportunidad que no volverá». Samir miró al padre, esperando su respuesta. Don Elián acarició la crin del caballo con suavidad, casi como quien consulta al cielo antes de hablar, y dijo, con calma profunda: «Agradecemos su oferta, señor, pero Lucero no está en venta. Dios lo puso en nuestras manos, y yo no vendo lo que proviene de su propósito». El aire quedó en silencio. Los vecinos quedaron boquiabiertos. Algunos hasta se taparon la boca. Ramiro frunció el ceño, irritado. «¿Está seguro? Estoy ofreciendo una verdadera fortuna». «La fortuna ya está aquí», respondió Elián, tocándose el pecho. «No en el bolsillo». Los murmullos estallaron. «Está loco rechazar tanto dinero. Ese viejo no entiende nada». Pero Elián permaneció firme, sereno, como un árbol que no se doblega con cualquier viento. Ramiro dio media vuelta, ofendido. «Quédense con su animal», escupió. «Pero no se quejen después». Y se alejó con su comitiva. Samir respiró hondo. «Padre, ¿hicimos lo correcto?». Elián lo miró como quien mira un milagro. «Hijo, cuando Dios nos da algo, siempre tiene un propósito. Y yo no vendo propósitos». Samir bajó la mirada. Quería entender, pero la fe muchas veces solo se entiende cuando pasa el tiempo. A la mañana siguiente, justo cuando el sol empezaba a pintar de oro las montañas, el grito de Samir desgarró el silencio. «Padre, Lucero no está. La cuerda estaba rota. Las huellas iban hacia el bosque». El aire se volvió pesado. Samir cayó de rodillas, desesperado. Los vecinos no tardaron en murmurar. «Castigo de Dios por rechazar dinero. Se lo merece». Pero don Elián se mantuvo de pie, mirando el horizonte, sereno, profundo, inquebrantable, y dijo solamente: «No llames desgracia a lo que aún no ha terminado de hablar». Y así comienza esta historia. La historia del caballo que se perdió para salvar un destino. El bosque de San Gabriel despertó aquel día con un silencio extraño. Ni el canto de los pájaros, ni el crujir de las ramas, ni el murmullo del río parecían querer acompañar la angustia de Samir. Porque esa mañana, el muchacho había salido a buscar a Lucero con el corazón al borde del pecho, como si cada latido fuese una súplica: «Dios, devuélveme a mi compañero». Pero no había rastro. Las huellas se perdían entre piedras. El viento borraba todo, y la ausencia del caballo se sentía como una herida abierta. Samir caminó horas. Gritó su nombre una y otra vez. Miró entre los arbustos, entre los pinos, junto al río, en los senderos donde solían cabalgar juntos. Nada. Al caer la tarde, regresó al pueblo con los ojos rojos de cansancio y tristeza. Y allí, como era de esperar, lo recibió un coro de voces afiladas. «¿Lo ves? Por tonto, por no venderlo. Dios les quitó lo poquito que tenían». Samir apretó los puños, no por rabia, sino por impotencia. Fue entonces cuando su padre apareció, caminando despacio entre la gente. Parecía un hombre común, pero había algo distinto en él, algo que la multitud no entendía. Pero el cielo sí, esa serenidad que solo se ve en quienes han aprendido a confiar sin ver. Cuando todos esperaban verlo derrumbado por la pérdida, don Elián sonrió con calma. «No apresuren su juicio», dijo sin levantar la voz. «Quizás lo que hoy parece una pérdida, mañana se revelará como protección». Las personas bufaron, rodaron los ojos,
Negaron con la cabeza. Protección. Se burlaron. Perder un caballo es castigo, no protección. ¿Y qué sabes tú del propósito de Dios? Soltó otro, pero Elián no respondió. No lo necesitaba. Los hombres espirituales no discuten con quien aún está preso de su propia amargura. Puso una mano en el hombro de Samir. Vámonos, hijo. El día aún no terminó, pero el tiempo traerá respuestas. Esa noche, Samir no durmió. Se sentó junto a la ventana, mirando el bosque oscuro, imaginando Lucero solo, perdido, con frío. El pensamiento le desgarraba el alma. Don Elián, en silencio, preparó una lámpara de aceite y se sentó a su lado. Hijo, murmuró, no te aferres al dolor como si fuera final. A veces, Dios nos quita algo por un instante, para devolvernos mucho más después. Samir lo miró con lágrimas contenidas. Padre, ¿y si no vuelve? Elián respiró hondo. Si no vuelve, será porque lo que Dios prepara es mejor que lo que se fue. Y si vuelve, será porque su regreso trae un propósito mayor. Samir tragó en seco. Quería creer, pero su corazón aún estaba atrapado en la pérdida. Pasaron 3 días. 3 días de búsqueda, silencio y oraciones. 3 días en los que Samir aprendió que la fe no es un sentimiento, sino una escuela. Hasta que, en la madrugada del 4.º día, algo extraordinario ocurrió. El sol apenas se insinuaba detrás de las montañas cuando un sonido lejano cortó el silencio. Un relincho. Luego, otro. Samir abrió los ojos de golpe. Padre, escucha. Ambos salieron corriendo hacia el campo, y lo que vieron allí los dejó paralizados. Lucero, galopando hacia ellos, brillante como una espada de luz contra el amanecer, pero no venía solo. Detrás de él, cerca de una docena de caballos salvajes corrían en manada. Potros fuertes, musculosos, de ojos encendidos. Bestias libres, indomables. Caballos que valían más que cualquier oferta que don Ramiro pudiera haber imaginado. Samir sintió que las piernas le temblaban. Padre, padre, Lucero volvió y trajo más caballos. Muchos más. Don Elián observó en silencio. No había sorpresa en su rostro, solo una calma profunda, casi profética. El cielo nunca toma sin dar, dijo finalmente. Los caballos salvajes no se alejaron. Permanecieron cerca, como si reconocieran a Lucero como líder, como si lo siguieran por decisión propia. La noticia se esparció por el pueblo en cuestión de minutos. En menos de 1 hora, decenas de moradores rodeaban la pequeña granja. Los mismos que se habían burlado de Elián ahora murmuraban: ¡qué bendición! Este hombre nació con suerte. Dios lo recompensó. ¿Qué fortuna tendrá ahora? Uno de ellos exclamó: Elián, tu pobreza ha terminado. Con esta manada podrás comprar tierras, animales, casas. Pero don Elián levantó la mano, pidiendo silencio. No llamen bendición a lo que aún no comprenden. Cada regalo trae una responsabilidad. El tiempo dirá si esto es fortuna o prueba. La gente quedó desconcertada. ¿Prueba? ¿Cómo puede ser prueba? Es riqueza pura. Pero Elián no cambió su expresión. Samir, sin embargo, sonreía feliz. Nunca lo había visto tan emocionado. Abrazó el cuello de Lucero, lo acarició, lloró sobre su crin. «Volviste, amigo, sabías que te necesitaba». Lucero relinchó suave, como si respondiera. En ese instante, Samir sintió algo arder en su interior. Un deseo profundo, una determinación nueva, una misión. Quería domar esos caballos. Quería demostrar que sabía trabajar, que podía transformar esa bendición en sustento para su familia. Quería ser útil, fuerte, capaz. Quizás quería, en el fondo, demostrar que el sacrificio de haber perdido a su madre no había sido en vano. Demostrar que podía llevar sobre sus hombros el legado de su familia. Tomó aire.
se secó las lágrimas y dijo: Padre, voy a domarlos. A todos. Voy a convertir esto en nuestro futuro. Elián lo miró con ternura y con una sombra de preocupación. Hijo, no te apresures. Estos animales son salvajes. La fuerza sin sabiduría se convierte en caída. Pero Samir, joven, lleno de fuego, lleno de coraje, sacudió la cabeza. Tengo a Dios, tengo a Lucero, tengo a mi familia, y tengo fuerza. Puedo hacerlo. Elián suspiró. Entonces escucha mi advertencia, y grábala en el alma. No todo lo que parece bueno termina bien, ni todo lo que hiere es malo. El tiempo siempre revela la verdad. Samir asintió, aunque no entendió completamente, pero lo entendería muy pronto. Y entonces, lo que llegó como una manada de fortuna se convertiría en la prueba más dura de su vida, una prueba que lo llevaría al borde del dolor, para después salvarle la vida, porque Dios, cuando escribe, escribe con líneas que solo más tarde hacen sentido. El amanecer del día siguiente llegó envuelto en un aire frío, casi inquietante, como si el viento quisiera advertir lo que Samir aún no podía ver. Los caballos salvajes pastaban cerca del establo, inquietos, mirándolo con desconfianza. Lucero, en cambio, permanecía sereno, observando a Samir como un hermano mayor observa al pequeño antes de un desafío. Don Elián preparaba el desayuno cuando vio al muchacho caminar decidido hacia la manada. «Hijo, ¿ya vas a intentarlo?» «Es muy pronto», advirtió. «Padre, si Dios mandó estos animales, no es para dejarlos ahí sin hacer nada. Tengo que empezar. Quiero que estés orgulloso de mí». Elián suspiró. A veces, el corazón del joven arde más rápido que su juicio. El orgullo no se gana con prisa, Samir, sino con sabiduría. Pero si estás decidido, iré contigo. Caminaron juntos hasta la cerca. Los caballos salvajes levantaron la cabeza, tensos, bufando agresivamente. Eran criaturas de fuerza pura, acostumbradas a correr libres, no a obedecer. Lucero relinchó suave, como si intentara apaciguarlos. Samir respiró hondo. «Voy a empezar por ese», dijo, señalando al más grande, un caballo color castaño oscuro, musculoso, de ojos fieros. Elián lo miró con preocupación. «Ese es el más bravo. Samir, empieza por otro». Pero el joven negó. «Si consigo domar al líder, los demás confiarán en mí más rápido». Elián cerró los ojos un instante, pidiendo sabiduría al cielo. «Que Dios te guíe», murmuró. Los minutos siguientes se sintieron eternos. Samir se acercaba despacio. El caballo castaño golpeaba el suelo con las patas, levantando polvo. Bufaba. Movía la cabeza violentamente. «Tranquilo, tranquilo», susurraba Samir, extendiendo la mano. Don Elián, detrás, observaba cada movimiento, tenso pero silencioso. No quería interrumpir. No quería interferir en la lección que la vida y Dios estaban tejiendo. Samir avanzó otro paso, solo uno, y entonces ocurrió. El caballo salvaje, en un movimiento feroz, retrocedió, giró y se lanzó hacia adelante. Samir apenas tuvo tiempo de llevarse los brazos al cuerpo. Un golpe seco, un cuerpo en el aire, un grito desgarrado. El suelo tembló cuando Samir cayó. El impacto resonó por toda la granja. «Samir», gritó Elián, corriendo hacia él. El muchacho intentó levantarse, pero un dolor agudo, insoportable, lo atravesó desde la pierna hasta el pecho. «Padre, mi pierna», jadeó. «No puedo moverla». Elián se arrodilló a su lado. Sus manos temblaban, pero su mirada seguía firme, como siempre. Palpó la pierna con cuidado. Samir gritó de nuevo. Estaba rota. No había duda. Los vecinos, como sombras que siempre aparecen cuando hay tragedia, no tardaron en llegar, y con ellos
los murmullos, los mismos que 3 días antes habían llamado a Elián loco por rechazar la oferta, luego afortunado por ganar una manada, ahora volvían a clavar sus voces como cuchillos. Miren, eso pasa por jugar con la suerte. Esos caballos trajeron desgracia. Primero pierden al caballo, ahora el hijo se rompe la pierna. Uno, con tono cruel, añadió: ¿Y dónde está tu fe ahora, don Elián? ¿No decías que Dios sabe lo que hace? Pues mira, tu hijo en el suelo. ¿Qué propósito puede haber en esto? Samir lloraba de dolor, pero no solo por la pierna, sino por las palabras. Las flechas no siempre vienen del destino. A veces, vienen de bocas impías. Elián levantó la cabeza. Sus ojos no tenían ira, sino una paz que desconcertaba. No llamen desgracia a lo que aún no terminó de revelarse, dijo, con una serenidad que heló a los presentes. La historia no ha terminado. Dios no termina en el dolor, pero las risas y burlas siguieron. Dios te castigó por tu necedad, por rechazar dinero, por quedarte con ese caballo inútil. Samir apretó los dientes, llorando. Padre, esto sí es malo, ¿verdad? Dime que esto no es propósito. Dime que no lo es. Don Elián tomó su rostro entre sus manos. Hijo, escucha bien lo que voy a decir. No todo lo que duele es castigo. A veces es preparación. A veces es protección disfrazada. El tiempo nos lo mostrará. Con esfuerzo, Elián improvisó una férula con 2 ramas rectas y un pedazo de tela. Inmovilizó la pierna de Samir y lo levantó con cuidado. Las lágrimas del joven caían sin control. Padre, ¿y si no puedo volver a caminar igual? ¿Y si no puedo trabajar? ¿Y sí? Elián apoyó su frente en la de su hijo. Mientras tengas vida, tienes propósito. Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte ahora. Samir sollozó. Elián lo abrazó. Y en ese abrazo, aunque Samir no lo sabía, estaba escondida una parte del milagro que aún no había llegado. Aquella noche, el dolor de Samir llenó la casa. No solo el dolor físico, sino la sensación de fracaso, de inutilidad, de haber arruinado todo. Lucero permaneció fuera, acostado junto a la ventana, como si supiera lo que había pasado. No se movió ni un instante. Elián, por su parte, preparó una taza de infusión y la llevó hasta la cama de su hijo. Padre, susurró Samir con los ojos rojos. ¿Por qué Dios permitió esto? Y Elián respondió con voz suave, casi un susurro. A veces, Dios nos detiene para salvarnos. A veces, cuando un camino se rompe, es porque delante había algo peor. No lo entiendes hoy, pero lo entenderás. Samir cerró los ojos, derrotado. Elián acarició su cabeza. Hijo, lo que parece una herida hoy, mañana puede convertirse en tu salvación. Samir no tenía fuerzas para creerlo, pero Dios sí tenía un plan. Uno que estaba a punto de comenzar. Porque 2 semanas después, cuando la pierna aún estaba inmovilizada, cuando el muchacho apenas podía levantarse de la cama, un estruendo recorrió el valle. Tambores, órdenes gritadas, pasos de soldados marchando. El cielo parecía haberse roto. Y entonces, la noticia cayó como un rayo sobre el pueblo. El país entraba en guerra. El estruendo de los tambores militares se escuchó desde lejos, como si el eco viniera desde el corazón mismo de las montañas. Samir, acostado en su cama, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Don Elián, que estaba moliendo granos en la cocina, levantó la cabeza de inmediato. «Padre, ¿qué es ese ruido?», preguntó Samir, incorporándose con dificultad. Elián no respondió al instante. Salió a la puerta, miró hacia el camino principal y su rostro se volvió grave. A lo lejos, columnas de humo se levantaban. El sonido de botas golpeando la tierra se hacía cada vez más fuerte. Y entonces lo entendió. «Es el ejército», murmuró. «Vienen hacia aquí».
Samir sintió que el corazón se le detenía. ¿El ejército? ¿Para qué? Pero antes de que Elián pudiera explicar, los vecinos empezaron a gritar. ¿Guerra? El país ha entrado en guerra. Están reclutando a todos los jóvenes. Samir palideció. Una punzada de miedo le atravesó el pecho. Padre, los jóvenes. ¿Todos? Elián cerró los ojos, dolorido. Todos, hijo, no dejarán a ninguno. Los soldados entraron al pueblo minutos después. Eran muchos, hombres fuertes, armados, con uniformes oscuros y rostros tensos. El capitán gritó, por orden del gobierno, todos los jóvenes mayores de 16 años serán reclutados para servir en el frente. No hay excepciones. Prepárense inmediatamente. Un silencio aterrador cubrió el pueblo. Madres empezaron a llorar. Padres intentaron dialogar. Jóvenes se miraron entre sí, temblando de miedo. Samir, desde la cama, escuchaba cada palabra como si le clavaran el corazón. Padre, si yo estuviera bien, yo tendría que ir, ¿verdad? Elián no respondió, pero su silencio lo dijo todo. Los soldados fueron casa por casa. El capitán llevaba una lista, marcando nombres. Golpeaban puertas. Entraban sin pedir permiso. Uno a uno, los jóvenes eran sacados a la fuerza de sus hogares. Muchos lloraban. Otros trataban de parecer valientes, aunque sus manos temblaban. Cuando llegaron a la casa de la viuda Maribel, ella cayó de rodillas suplicando. Por favor, es mi único hijo. Tiene apenas 17. Pero los soldados no escucharon. Arrastraron al muchacho mientras ella gritaba y golpeaba el suelo. Samir cerró los ojos, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Padre, esto es horrible. La guerra siempre lo es, respondió Elián, acariciándole el cabello. El capitán y 2 soldados se acercaron finalmente a la casa de Elián. Golpearon la puerta con el puño. Abraham, reclutamiento obligatorio. Elián abrió lentamente. Su rostro sereno contrastaba con la tensión del momento. ¿Nombre? Preguntó el capitán. Elián Morales. ¿Jóvenes en esta casa? Elián asintió. Mi hijo. Tiene 19. El capitán anotó rápidamente. Debe acompañarnos al frente. Es sano, fuerte y tiene la edad requerida. Elián dio un paso al costado. Mi hijo está en cama. Se quebró la pierna hace 2 semanas. Apenas puede moverse. El capitán frunció el ceño. Déjeme verlo. Entraron. Samir estaba sentado, respirando rápido, tratando de parecer tranquilo, pero sus manos se apretaban con nerviosismo. El soldado examinó la pierna rápidamente. La férula improvisada, la inflamación, el gesto de dolor al mínimo movimiento. No sirve, dictaminó. No puede caminar. No podemos llevarlo. El capitán anotó algo y se giró hacia Elián. Su hijo queda exento, por ahora. Samir exhaló un suspiro que parecía contener toda la vida. Elián cerró los ojos un instante y un agradecimiento silencioso se escapó de sus labios. Gracias, gracias, señor. Los soldados salieron. El capitán gritó, «Próxima casa», y la tragedia siguió avanzando por el pueblo. En menos de 1 hora, todos los jóvenes de San Gabriel, excepto Samir, habían sido llevados. Las familias lloraban en las calles. Mujeres abrazaban ropa vacía. Hombres, con los ojos perdidos, miraban el horizonte sin saber si volverían a ver a sus hijos. Y aquellos mismos vecinos que habían criticado a Elián, que lo habían llamado loco, que lo había maldecido cuando Samir se rompió la pierna, ahora se acercaban con la voz quebrada. La señora Marta, con lágrimas cayendo, dijo, «Elián, te juzgamos, nos burlamos, te llamamos tonto. Y ahora tu hijo está vivo, mientras el mío ni siquiera sé si regresará». Otro vecino lloró. Pensamos que perder a caballo era desgracia, que romperse la pierna era castigo.
Pero ahora vemos que Dios te estaba protegiendo. Un silencio reverente cubrió el lugar. Por primera vez, el pueblo entero miró a Elián con respeto y con una mezcla de tristeza y gratitud. Elián puso las manos sobre su corazón. Hermanos, lo que Dios permite siempre tiene un propósito. Nunca juzguen una prueba sin ver su final. Samir, desde la puerta, los escuchaba, y cada palabra era como un despertar. Lloró de alivio, lloró de agradecimiento. Lloró porque, por primera vez, entendía lo que su padre siempre decía. Padre, sollozó. Si Lucero no se hubiera perdido, yo no habría ido a buscarlo, y no habría intentado domar a los otros caballos, y no me habría caído, y no me habría roto la pierna. Elián se sentó a su lado y tomó su mano. Y estarías marchando hacia la guerra ahora mismo, completó. Samir apretó los labios, temblando. Yo pensé que Dios me había abandonado, que el dolor era injusto, que perder a Lucero era un castigo, y luego romperme la pierna. Yo reclamé mi corazón. Elián acarició su rostro. Hijo, Dios nunca abandona. Los hombres, cuando sufren, se ciegan. Pero Dios ve más lejos que nuestros ojos y sabe más de lo que nuestro corazón puede soportar. Samir lo abrazó con fuerza. Perdóname, Padre, dudé de tu fe, dudé de Dios, pero ahora lo veo. Si no fuera por ese dolor, hoy estaría marchando hacia la muerte. Elián cerró los ojos, emocionado. Hijo, lo que parece herida, a veces es un milagro disfrazado. Samir apoyó la cabeza en el hombro de su padre, y por primera vez en su vida, su corazón comprendió lo que significa confiar. Los días siguientes fueron diferentes. Samir empezó a sanar por dentro. No solo su pierna, sino su espíritu. Dejó de preguntarse ¿por qué? Y comenzó a decir gracias. Cada amanecer era una oportunidad nueva. Cada respiro, un regalo. Cada dolor, un recordatorio de que Dios había intervenido. El muchacho dejó de soñar con probar su valor ante el mundo y comenzó a desear probar su gratitud ante Dios. Su corazón cambió. Su fe se fortaleció. Ya no era el joven impulsivo que buscaba demostrar algo, sino un hombre que había visto la mano de Dios clara como el sol. Lo que antes parecía tragedia, ahora era testimonio. Y aún faltaba la lección final, la lección que daría cierre al propósito, la lección que convertiría a Samir en un hombre nuevo, la lección que Dios había preparado desde el primer día en que Lucero huyó hacia el bosque. Los días posteriores al reclutamiento fueron los más silenciosos que San Gabriel había vivido en décadas. Las risas de los jóvenes se habían apagado. Las calles que antes vibraban con juegos, carreras y conversaciones, ahora parecían cargadas de un vacío que dolía en los huesos. Las madres caminaban con los ojos hinchados, sosteniendo cartas que quizá nunca tendrían respuesta. Los padres trabajaban en el campo en un silencio inquietante, como si cada surco que abrían con la tierra fuera una oración muda. Y Samir, el único joven del pueblo que no había sido llevado, respiraba con el pecho apretado por una mezcla de alivio y culpa. Pero, sobre todo, sentía una gratitud tan profunda que no cabía en palabras. Aún con la pierna inmovilizada, se levantaba al amanecer para sentarse en la entrada de la casa. Allí, con la brisa fría tocándole el rostro, miraba hacia las montañas y susurraba: «Gracias, Señor, gracias por lo que no entendí. Gracias por lo que dolió. Gracias por salvarme». Un atardecer, cuando el sol pintaba el cielo de naranja y violeta, don Elián se acercó a su hijo con una manta sobre los hombros. «Ven», dijo, «quiero mostrarte algo». Lo ayudó a levantarse y caminaron lentamente hasta la loma detrás de la casa. Desde allí se veía todo el valle, los campos de trigo, el río serpenteando como una cinta de plata y la hilera de casas que formaban San Gabriel. «Hijo,
empezó Elián, apoyando sus manos sobre sus hombros. ¿Qué ves? Samir frunció el ceño, confundido. Veo el pueblo, las montañas, la luz del atardecer. ¿Y antes? Preguntó su padre. ¿Cómo mirabas este lugar? Samir retrocedió con la memoria, a su juventud impaciente, a su deseo de salir, de viajar, de demostrar al mundo entero que era capaz de algo grande. Suspiró. Lo veía pequeño. Padre, lo veía insuficiente para mí. Elián sonrió. Una sonrisa suave, llena de cariño. ¿Y ahora? ¿Qué ves? Samir tragó hondo. Miró de nuevo, pero esta vez no con los ojos, sino con el corazón. Veo un lugar donde estuve protegido. Veo un lugar donde Dios me habló sin palabras. Veo un lugar al que pertenezco. Elián asintió. La madurez no llega con los años. Hijo, llega con las pruebas. Y tú has pasado por la más difícil. Confía cuando no entiendes. Samir sintió un nudo en la garganta. Padre, al principio pensé que Dios me estaba quitando todo, pero ahora veo que, en realidad, me estaba salvando. Así es, respondió Elián. Perder a Lucero parecía un desastre, pero trajo consigo una bendición inesperada. Romperte la pierna parecía una tragedia, pero evitó que fueras a la guerra. Y ahora, finalmente entiendes la frase que siempre te repetía. No juzgues lo que Dios hace antes de tiempo. Samir cerró los ojos, y las lágrimas rodaron silenciosas. Bajaron la loma despacio. Al llegar a la casa, encontraron a Lucero esperando, como siempre, como un guardián celestial. El caballo relinchó suave, y Samir pasó la mano por su cuello. Amigo, si tú no hubieras corrido aquel día, yo no estaría aquí. Lucero bajó la cabeza, casi como si entendiera, como si él también fuera parte del plan. Esa noche, el cielo estaba tan despejado que parecía una cúpula infinita llena de estrellas. Elián y Samir se sentaron afuera, frente al fuego, con el sonido de los grillos como música de fondo. Hijo, dijo Elián, el propósito de Dios no siempre se revela con relámpagos o milagros visibles. A veces, se revela así, en lo sencillo, en lo inesperado, en lo que duele. Samir escuchaba cada palabra como si su alma las absorbiera. El mundo, continuó Elián, enseña que lo bueno es lo que da placer y lo malo es lo que da dolor. Pero Dios enseña algo mucho más profundo. Lo que duele puede salvarte. Lo que te quitan puede protegerte. Lo que pierdes puede ser exactamente lo que te salva la vida. Samir bajó la cabeza. Padre, nunca olvidaré esto. Y tampoco debes olvidarlo, respondió Elián. A veces, Dios te rompe, para que no te rompa algo peor. A veces, Dios te detiene, para que no entres en caminos que no tienen regreso. Y a veces, Dios te salva usando justamente aquello que te llamaste tragedia. Samir sintió algo encenderse dentro de él. Una certeza, una comprensión, una fe nueva, más sólida, más viva. Padre, quisiera decir algo a los jóvenes del pueblo, cuando regresen, si regresan. ¿Qué cosa? Samir tomó aire, y con la voz temblorosa dijo, que no tengan miedo de los caminos que Dios rompe, porque cuando Él cierra una puerta, no es por crueldad, es por misericordia. Elián sonrió. Ese es un mensaje que el mundo necesita oír. Al día siguiente, Samir pidió que lo llevaran al establo. Quería ver de nuevo a los caballos salvajes. Quería mirarlos con otros ojos. Ahora ya no representaban ambición, ni futuro material, ni prueba de su fuerza. Ahora entendía. Habían sido apenas instrumentos del cielo, pequeñas piezas en un plan mayor, un plan para salvar su vida. El caballo castaño, el que lo había derribado, lo miró desde lejos, y por primera vez Samir no sintió miedo, ni rencor. Sintió gratitud. Gracias, susurró. No sabías lo que hacías,
pero tus patas me salvaron de frente. Lucero relinchó con fuerza, como si sellara aquella revelación. Con el paso de los días, Samir comenzó a recuperarse. La pierna sanaba lento, pero sanaba. Los movimientos volvían poco a poco. El dolor se hacía menos intenso, pero lo que más había sanado era su fe. Ya no era el joven impaciente que quería demostrar su valor. Era un hombre que había conocido la mano de Dios de una manera que marcaba la vida para siempre. Un hombre que entendió que lo que te detiene hoy puede ser lo que te salva mañana. Un hombre que aprendió que la bendición no siempre llega bonita, a veces llega rota, vestida de dolor. Cuando al fin pudo caminar sin muletas, se paró frente al horizonte con una nueva fuerza en el pecho y dijo en voz alta: Padre, le prometo a Dios que jamás volveré a cuestionar su propósito, que confiaré incluso cuando no entienda, que agradeceré incluso cuando duela. Elián, con los ojos brillando, respondió: Esa, hijo, es la fe que mueve montañas, la fe que transforma vidas, la fe que Dios honra. Y así, en aquel pequeño pueblo, en medio del silencio que deja la guerra y la esperanza que deja la fe, Samir comprendió finalmente algo que lo acompañaría toda la vida. Lo que hoy parece pérdida, mañana puede ser tu salvación. Lo que hoy te quiebra, mañana te fortalece. Todo lo que Dios permite tiene un propósito. Y ahora, querido espectador que me escucha, si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez perdiste algo que te dolió, si alguna vez te preguntaste, ¿por qué Dios permitió esto? Recuerda, Él ve lo que tú no ves. Él protege incluso cuando parece que te quita. Él salva incluso cuando parece que te rompe. Ten fe, no desesperes. El propósito siempre llega. Y si deseas escuchar más historias que sanan, que iluminan y que acercan tu alma a Dios, suscríbete a este canal. Aquí encontrarás palabras que fortalecen, historias que transforman y mensajes que te recuerdan que nunca estás solo. Todo tiene un propósito, incluso aquello que te rompió. Esta historia lo demuestra.